Aleluya. Te adoramos, Señor. ¿Tan contentos, hermanos? Gloria a Dios. Es hermoso alabar a nuestro Dios. Gloria a Dios. Darle gracias por todas sus bondades. Gloria a Dios. Abran su Biblia en 2 de Corintios, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor. El capítulo 1. Del versículo 3 en adelante. Gloria a Dios. No nos cansemos de orar, de darle gracias al Señor y estar pidiendo unos por los otros, hermanos, por las necesidades. No cansarnos. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leer 2 de Corintios en el capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo, que, hermanos, nuestra consolación, ¿verdad? Dice: pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois. ¿En qué, hermano? En la consolación. Dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Dice el 11: cooperando también vosotros a favor nuestro. ¿Con qué, hermano? Con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Gloria a Dios. Hasta ahí vamos a leer ahorita y vamos a seguir, gloria a Dios, leyendo más. Pablo está hablando acerca de el Dios que tenemos. Leímos en el versículo 3, es Padre de misericordia y Dios de toda consolación, ¿verdad? Gloria a Dios. Si miramos a los hermanos, los apóstoles, y pues aún antes de ellos, los profetas, todos los que buscaban servir a Dios, y así como Pablo le habla a Timoteo que todos los que quieren vivir piadosamente para el Señor sufrirán persecución. Hay muchas personas, hermano,
o muchos hermanos que sirven a Dios alrededor del mundo, que están siendo afligidos, que son perseguidos, que de veras padecen. Si tú miras o investigas, te darás cuenta que en todas partes, aquí en Estados Unidos, en California, en Canadá, que son supuestamente ya países más modernos que no, pues deberían de tratar así a las personas. Siempre el cristiano va a ser perseguido. Tenemos que entender que nuestra lucha no es contra carne y sangre. El enemigo usará a quien se deje usar para atacar a aquel que quiera servir a Dios. ¿Sí entiendes? Pero necesitamos nosotros aprender a confiar, necesitamos aprender a poner toda nuestra esperanza en Él. A nadie más tenemos aquí en la tierra, hermanos, ni en los cielos. ¿Sí entiendes? Necesitamos aprender a clamar y como leímos en el versículo 11, dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con las oraciones, dice, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de aprender de veras como cristianos a empezar a orar, a clamar unos por los otros. Estamos muy ocupados, muy entretenidos en los afanes y quizás pidiendo por cosas insignificantes, hermano. ¿Sí me entiendes? Pero como iglesia, mira, no tan solamente por nosotros mismos, de verdad hay muchos hermanos que no piden que les ayudemos económicamente, piden que les ayudemos con oraciones. Porque sabemos, ellos creen y nosotros creemos igual, que Dios es grande en misericordia y Él escucha la oración. ¿Sí me entiendes? Él escucha el clamor de su pueblo y pudieras decir, bueno, pero ¿qué necesidad hay si Él tiene el poder solamente que haga? En el reino espiritual, Dios nos ha dado armas, dice que son poderosas. ¿Sí entiendes? Para destrucción de fortalezas. Y una de esas armas poderosas es nuestra oración. De verdad necesitamos clamar, orar, suplicar más al Señor. ¿Sí me entiendes? Y en cada necesidad que pasemos, leímos ahí desde el 4 en adelante, las situaciones que enfrentamos, que pasamos, nos van a servir para ayudar a otros, para fortalecer a otros. En su momento, así como dice en el versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Por qué? Porque dice que fueron ellos abrumados sobremanera, más allá de sus fuerzas, más allá de sus límites. Ellos ya sabían que no podían hacer nada más, que por sus medios no podían hacer nada más. Solamente Dios es el que podía librarlos. Dios era el que podía hacer por ellos. ¿Sí entiendes? Pero como iglesia debemos de aprender, hermanos, que no solamente nosotros quizás que estamos aquí somos hermanos, sino que todos aquellos que invocan el nombre de nuestro Señor, todos aquellos que buscan el servirle. Aquí estamos muy tranquilos todavía, pero hay muchos de nuestros hermanos que están siendo afligidos todos los días, son perseguidos, pero vivimos bien indiferentes, caminamos como que pues no nos pasa nada a nosotros. Hay muchos hermanos que necesitan, ¿sí entiendes? De nuestras oraciones, de clamar. Si nosotros aprendemos, hermano, a hacer misericordia, a orar, en aquella situación Dios pondrá a otros para que oren por nosotros. ¿Sí entiendes? Entonces es bien importante que aprendamos nosotros que la oración tiene poder, que Dios contesta la oración, que necesitamos con un corazón sincero clamar. Hay muchos hermanos que están en las prisiones, que están en los hospitales. Hay muchos hermanos que están siendo atormentados por demonios donde ellos quisieran salir de esa situación,
claman por liberación, suplican a Dios y luchan con todas sus fuerzas para no caer otra vez y son atrapados. ¿Sí entiendes? Quizás tú no estás en esa condición y por eso muchas veces eres indiferente. No hay tiempo para orar, no hay tiempo para meditar y en tu corazón, aunque andes trabajando, acordarte de las necesidades, pedirle al Señor que te enseñe, que nos enseñe a orar. De verdad, suplicarle que nos dé un espíritu de oración. Porque su palabra sí dice que Él dará un espíritu de gracia y de oración. Tienes que entender, la habilidad para orar cuando te sale de tu corazón es cuando Dios pone un espíritu de clamor, de oración en ti. ¿Sí entiendes? Si sientes muchas ganas de leer, de estar meditando en la palabra, Dios te ha puesto un espíritu de lectura, de sabiduría, de ciencia. ¿Sí entiendes? Ese es un espíritu que Dios te ha dado para que lo practiques, lo ejercites para la gloria y honra de nuestro Dios, para el servicio del Señor. Entonces necesitamos aprender a orar y en cada situación que enfrentemos, necesitamos entender que eso va a servir para fortalecer a otros. La situación a veces, hermano, que pasamos son muy, muy insignificantes, la mayoría de nosotros, y estamos peleando y llorando por cualquier cosa insignificante. Cuando hay situaciones de veras que deberíamos de aprender a clamar, a suplicar por esas necesidades. No estar peleando o haciendo diferencia por cosas tan insignificantes, porque nos miraron o nos dijeron y por cosas tan pequeñas. Hay cosas que necesitan de más diligencia, de más de oración, de más clamor. ¿Sí entiendes? Mira, estuvimos leyendo en el versículo 4, dice, el cual nos consuela en todas nuestras, ¿qué? Este Dios, el Dios de misericordia, el Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Si nosotros, hermano, no nos ejercitamos y no estamos dispuestos a pasar las dificultades que hemos estado pasando, y la verdad, como te digo, la mayoría de nosotros hemos pasado cosas muy insignificantes. Y si no te esfuerzas y pones en tu corazón que tienes que esforzarte y más bien clamar a Dios y depender de Él y no de tus fuerzas o de tu actitud de estar peleando, de estar atacando, eso que tú te esfuerces te ayudará y te servirá para consolar a otros. ¿Sí me entiendes? O sea que no debes de esperar siempre estar siendo consolado cuando tú deberías de trabajar y recibir el consuelo del Señor para que puedas consolar de esa manera a otros. ¿Sí entiendes? Que no dependas siempre de los demás por cosas insignificantes, sino que dependas de Dios y que entonces te fortalezcas y crezcas y puedas ayudar a los que verdaderamente estén padeciendo. ¿Cómo vamos a orar nosotros por las necesidades verdaderas de nuestros hermanos si no podemos orar ni por nosotros mismos? ¿Sí entiendes? Y si pasas más tiempo tú orando por cosas insignificantes que no tienen nada que ver, ¿sí entiendes? Hay muchas cosas, la verdad. Cuando nuestro Dios dice que nosotros, nuestra oración, nuestro clamor debe de estar por las cosas de arriba, buscando las cosas de arriba. Dice que las cosas de este mundo las buscan los gentiles. Pero nosotros no necesitamos porque nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad. ¿Sí entiendes? Pero muchas veces estamos preocupados y orando por esas cosas por las que no deberíamos de orar. Deberíamos de pasar más tiempo adorando a Dios y orando por las necesidades de nuestros hermanos. ¿Sí estás aquí, hermano? Pero de verdad, esto
no es del hombre, hermano. Necesitamos pedirle al Señor. Aunque tú digas, y yo voy a orar, no vas a orar. Y aunque tú te prometas que lo vas a hacer, no lo vas a poder hacer. Yo te puedo decir, hermano, oras por mí todos los días, por favor. Tú dirás, sí, hermano, yo voy a orar por ti. Ni siquiera te vas a acordar de mí. ¿Sí estás aquí? No te vas a acordar. Porque solamente Dios te hará el sentir. Dios te hará entender como si fuera tu problema, tu situación, que puedas clamar por aquella necesidad. De otra manera no puedes. Podemos estar afanados, ocupados y no nos acordamos. ¿Sí estás aquí? Dios no quiere eso. Por eso es que la iglesia está así. Por eso es que la iglesia está muy tranquila, fría, cómoda. Porque el mal que encontramos es que la iglesia está muy afanada, ocupada en las cosas del mismo, de nosotros mismos. Y las necesidades de nuestros hermanos, no velamos por eso. Pero deberíamos de aprender algo que es tan importante, porque mañana podemos ser nosotros, pero si hoy clamamos, si hoy pedimos, mañana Dios pondrá a otros para que hagan guerra por nosotros. ¿Sí lo entiendes? Pero si tú no estás clamando hoy, mañana cuando estés en necesidad, ¿quién va a clamar por ti? ¿Sí entiendes? Entonces, las situaciones que pasemos, necesitamos suplicarle al Señor que todo esté en sus manos y que de aquello podamos sacar algo de provecho, algo bien, que sirva para consolar a otros que estén enfrentando o vayan a enfrentar esas situaciones. ¿Sí entiendes? Mira, dice el 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo que mora, que abunda nuestra consolación. ¿Sí entiendes? Si por ser cristiano nos persiguen, si por querer servir a Dios, si por buscar el ser luz en este mundo, si por negar al enemigo y darle la espalda nos va a hacer la guerra, no te debes de preocupar. Dios estará con nosotros. Dios te va a consolar. Pero es necesario que el pueblo aprenda. Por eso te decía, hay muchos que pueden decir, pero ¿para qué ocupan orar si Dios ya sabe, Dios que haga? ¿Sí estás aquí? Muchos pueden pensar así, pero no, hermano. Aún nuestro Señor Jesucristo dice de las necesidades que hay. Dios podía dar en abundancia a todas las personas. Dios podía dar a todos que no hubiera escasez. Pero si va a haber necesidad o si hay escasez en unos, va a ser para que se muestre la misericordia de los que tienen abundancia. ¿Sí están aquí, hermano? La escasez de uno no es porque Dios no puede darle en abundancia. Es porque Dios quiere ver que los que están en abundancia sean buenos para dar, que sean generosos. ¿Sí entiende? Entonces necesitamos aprender, no esperar estar en la situación de necesidad para entonces pensar de una manera diferente, sino ahorita que estamos bendecidos, que tenemos libertad, clamemos a Dios. Pidamos por aquellos que están siendo afligidos. Pidamos por las necesidades de las personas. ¿Sí están aquí? Porque es muy necesario, hermano. Hoy estamos muy tranquilos. Mañana nos va a tocar a nosotros quizás. ¿Sí entiende? Entonces, si somos misericordiosos hoy, mañana Dios tendrá misericordia de nosotros.
Aprendamos. Pidámosle mucho al Señor. Gloria a Dios. Ese niño quiere una teta, hermanos, o algo. ¿Sí están aquí, hermanos? Necesitamos aprender porque el mañana no lo sabemos. Hoy estamos, hoy tenemos, hoy estamos fuertes, hoy tenemos en abundancia, pero mañana no sabemos. Es triste, pero es la realidad. La iglesia vive así. Vivimos afanados, ocupados en nuestras propias cosas, miramos por nuestro propio bien y no miramos por el bien de los demás. Deberíamos de pedirle al Señor que nos dé ese corazón, que nos dé ese espíritu. ¿Me entiendes? Porque eso no es del hombre, es la realidad. Por más que tú te quieras esforzar en orar, en pedir por alguien, al menos que Dios toque tu corazón, vas a sentir esa necesidad como si fuera tuya. ¿Sí entiendes? De otra manera no se puede. Entonces oremos, pidámosle al Señor y en las aflicciones que Dios permita que pasemos, roguémosle al Señor. No reneguemos, porque si pasamos esa dificultad, eso nos va a servir para ayudar a otros. Nos va a servir para fortalecer a otros. Cuando nuestro Señor Jesús le dijo a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo, dijo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falle. Dice, cuando haya pasado todo, que Él venga, dijo, tú irás y consolarás y fortalecerás a tus hermanos. ¿Sí entiendes? Eso que Él iba a pasar iba a servir para ayudar a los demás, para fortalecer a sus demás hermanos. Porque de la manera que Dios te consuela, aprendes a confiar más y más en Él y eso te va a ayudar para fortalecer a otros. Pero que con todo el corazón, hermano, le podamos creer, le podamos servir. Dice el 6, dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación. ¿Sí entiendes por qué dice eso? Porque esas tribulaciones les van a servir para enseñar y fortalecer, para consolar a los demás hermanos. Y esas cosas que están padeciendo también van a servir, dice, y para la salvación, para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación. Si tú miras que tu hermano, que tu líder, que es consolado, es fortalecido, ¿no te vas a consolar tú también? ¿No te vas a fortalecer? Por eso dice, si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. ¿Sí entiendes? La cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también. El día de mañana, quizás tú y yo vamos a tener que pasar. ¿Sí entiendes? Pero si nosotros no hemos aprendido y no miramos realmente a nuestros hermanos que están pasando y no clamamos por ellos, ¿quién nos va a consolar? ¿En quién nos vamos a fortalecer? ¿Sí entiendes? Pidámosle al Señor que nos dé ese espíritu, hermano, de oración, ese espíritu de gracia y de oración, que podamos orar, que podamos pasar más tiempo orando, clamando, y que podamos ser fortalecidos por su Santo Espíritu. ¿Sí entiende? Que en el hombre interior podamos ser fortalecidos por medio de su Santo Espíritu. Que crezcamos, que dejemos de estar peleando o discutiendo por cosas insignificantes. Hay cosas muy importantes, de verdad. De verdad, no sé cómo explicártelo, que no fue, que dejáramos de ser niños mirando cosas insignificantes, siendo muy perfeccionistas y atacando y contendiendo por cosas que no ayudan en nada, que solamente destruyen.
y pasar más tiempo clamando por las necesidades. Mira, hermano, hay muchos hermanos, no porque no sean de nuestro grupo, de la denominación o de este país o de este pueblo, no. Todo aquel que invoca el nombre del Señor, todo aquel que de todo su corazón le sirve. Nuestro Señor Jesús dijo que los que son hijos del Padre o los que son sus hermanos son los que obedecen o hacen las obras de su Padre. ¿Sí entiendes? Cuando tú miras esas necesidades en tu corazón, en tu lugar secreto, deberías de orar por estas necesidades. Cuando viene a tu mente aquella persona, aquella necesidad, quizás andas trabajando, lo que andes haciendo, acuérdate y ora. Acuérdate y pide. ¿Sí entiendes? Dios te va a hacer recordar aquella situación para que ores, no para que juzgues, no para que critiques. Entiende que el enemigo busca cómo destruir, busca cómo hacer que la persona se pierda, ofenda a Dios para que se pueda perder. ¿Sí entiendes? Mira, y sigue diciendo, pues la cual dice, ahí al final del 6 dice, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Él está diciendo que lo que ellos están esperando del pueblo es seguro, es firme, dice, porque pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, si tú padeces con los hermanos, si tú eres afligido con los hermanos, tú también serás consolado. Pero si tú no quieres padecer, si tú no quieres tomar parte de esas aflicciones, ¿cómo vas a ser consolado? El día de mañana tú vas a ser afligido solo. ¿Y quién estará a tu lado? ¿Sí entiendes? Entonces, mismo Pablo pide que ore por él, que para que la palabra pueda darla con libertad, puedan ser salvas aquellas almas que el Señor tiene preparadas. Es muy importante la oración. ¿Sí entiendes? Mira, abre tu Biblia en Efesios. Gloria a Dios. En el capítulo 3. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el 8. Lo tienes. Dice, a mí que soy menos que los más pequeños de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Si tú miras todas las cosas que Pablo padecía por predicar la palabra, cuántas veces fue encarcelado. Ahorita vamos a regresar ahí donde estábamos en 2 de Corintios. Todas las cosas, hermano, que un líder, una persona que se entrega a Dios va a padecer. La verdad, todos nuestros hermanos alrededor del mundo, si tú meditas, todos aquellos que han servido al Señor han tenido que padecer persecuciones, encarcelamientos, difamaciones. Servir al Señor, hermano, verdaderamente el enemigo te va a hacer guerra.
Pero si nada más decimos ser cristianos, todo está tranquilo. Porque Él sabe que no estamos haciéndole guerra. Él sabe que estamos perdidos, solo nos engañamos a nosotros mismos. ¿Sí entiendes? Entretiene a la iglesia con cosas tan insignificantes para que estén discutiendo, pero aquellos que sirven al Señor van a ser probados, van a ser pasados por dificultades. ¿Sí entiendes? Pero de veras, cosas serias. Pero la iglesia en general, aquellos que se dicen ser cristianos y no lo son de corazón, míralos cómo van. No tienen problemas, no tienen dificultades. Pero al final, ¿dónde van a estar? Porque leímos que de las mismas, así como los apóstoles padecieron, era necesario que la iglesia padeciera las mismas cosas. ¿Sí entiendes? Hay muchos hermanos que de verdad están padeciendo. Y por eso aquí Él les dice, por lo cual, en el 13, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Si miras que Pablo le está diciendo, Él está siendo afligido por ellos, les dice que no se preocupen, que no desmayen, que sigan luchando, que se fortalezcan. Sus prisiones que sirvan para fortalecer a la iglesia, para fortalecer al pueblo del Señor. ¿Sí entiendes? Mira, regrésate ahí en la segunda de Corintios. Vamos a leer en el versículo 8. Lo tienes, Capítulo 1, versículo 8. Dice, seguimos leyendo, dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos, la esperanza de conservar la vida. ¿Sí entiendes? Si miras de la manera que fueron abrumados, atribulados, o sea, ellos mismos se dieron sentencia de muerte. Ellos mismos dijeron, no la vamos a hacer. Ahora sí no vamos a escapar. Ahora sí vamos a morir. ¿Sí entiendes? Por todas las aflicciones, por todas las cosas que estaban pasando. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Sí entiendes? Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Si nuestros hermanos, mira hermano, que les dan, por decirlo de esta manera, la oportunidad de que se retracten, de que digan, niego mi fe. Pero ellos, hermano, han sido fieles, han sido quemados en la hoguera, han sido prisioneros, han sido despojados de sus bienes, pero no niegan al Señor. ¿Sí entiendes? De verdad, ¿cuántos así estamos dispuestos a no negarlo? ¿Sí estás aquí? ¿Cuántos de aquí de verdad estamos dispuestos? Que nos amarran ahí en una hoguera, en un palo ahí con toda leña ahí abajo y nos comiencen a echar lumbre. Si tú escucharas, investigaras de los mártires, de hermanos, y no de muchos años atrás, hermano, y aún de hermanos que en estos tiempos están siendo perseguidos, ellos saben que por ser cristianos, que si ellos deciden entregarle la vida al Señor, van a padecer. Lo saben. Lo saben así, saben que los van a despojar de sus bienes, los van a encarcelar, los van a despatriar.
¿Sí entiendes? Y ellos aún así deciden servir al Señor. Pero ahorita, ¿cómo estamos? Si Dios no nos contesta, ya no queremos ser cristianos. Si Dios no nos responde como queremos o cuando queremos, o no nos cumple nuestros caprichos, ya no queremos servir a Dios. ¿Sí estás aquí? ¿Esa es la fe que el Señor quiere? No, hermano. De verdad, es triste como está la iglesia. No nosotros nomás, hermanos. La mayoría de las iglesias. Yo sé que hay hermanos que de verdad se han entregado y están dispuestos a todo por el Señor, pero ¿cuántos de nosotros estamos así? Se nota cuando nos mordemos por cosas insignificantes. Quiere decir que estamos preparados a todo. No. Hay cosas muy importantes y estamos muy ocupados en cosas insignificantes. Cuando nuestra mentalidad cambie y sepamos que es necesario tener ese corazón, esa mente, porque el día de mañana quizás vamos a ser perseguidos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Estamos preparados? ¿Tenemos esa mentalidad? ¿Cuánto tiempo más vamos a ocupar para entonces pensar de una manera diferente? De verdad, hay muchos que entre ustedes mismos sienten cosas y no paran de sentir, O sea que hay cosas muy insignificantes que demuestran nuestra actitud, que demuestran lo que hay en nuestro corazón. ¿Sí entiendes? Yo te pudiera decir muchas cosas, pero es triste. Si yo voy caminando por un lugar y te miro de lejos y le doy yo para otro lado, porque no quiero ver tu rostro, ya estoy preparado. ¿Sí entiendes? Hay cosas muy, muy insignificantes que Satanás está usando para tener a la iglesia entretenida peleando por cosas que no valen la pena. Hay personas, cristianos, que a su hermano, el que a fuerza le extiende la mano aquí, pero si lo miran, buscan la manera de esquivarlo, de sacarle la vuelta. Cuando aquel está en la aflicción, ¿qué vas a orar por él? ¿Sí entiendes? ¿Qué esperanza yo tengo de que ores así por mí si no me quieres ni ver ni saludar? ¿Sí entiendes? Hermano, ese es el amor de Cristo. Ese no es el amor de Cristo. Muchos hermanos, yo no estaba ahí, pero yo he escuchado y yo creo que fue así cuando el hermano les dijo que quienes estaban dispuestos a dar la vida por él. Muchos se apuntan y levantan la mano. ¿Sí entiendes? Pero mira, hermano, si Pedro, él le dijo al Señor que él iría con él hasta la muerte. ¿Sí estás aquí? O sea, eso no me sorprende que ahora digas que tú servirás a alguien y mañana no lo hagas. Porque está en la Biblia. Mejor antes de hablar precipitadamente, pensemos lo que vamos a contestar. ¿Cuántos están dispuestos a dar la vida por el Señor? Todos pueden levantar la mano. No lo hagas. No hables precipitadamente. Mejor pidámosle al Señor que nos dé un corazón. Que nos dé un corazón firme. Que no le neguemos por nada. Que dejemos de estarnos quejando y peleando y mirando cosas insignificantes como iglesia, atacándonos unos a otros,
mirando cualquier defecto, buscando una perfección que nosotros no podemos ni siquiera hacer. ¿Sí entiendes? Buscamos una perfección que nosotros estamos muy lejos de ella. Y eso exigimos de otras personas. ¿Cómo tú dices que amas? ¿Cómo tú vas a dar la vida por alguien que según hoy le amas, pero cuando no sabes lo que hay en tu corazón? Porque el corazón es engañoso. ¿Sí entiendes? Hoy puedes decir que amas. Hay muchas personas que aún se juraron amor para siempre y a los poquitos días ya están con la cazuela encima, con el cuchillo en el buche y haciéndose cosas. Pues no que se juraron amor para siempre. Sí, sí estás aquí. ¿Cómo? Son mentiras. El corazón es perverso, es engañoso. No debe de ser así. Mira, hermano, es mejor que lo poquito que vayamos aprendiendo a amar de verdad en el Señor, lo retengamos y busquemos el alimentarlo. Y no decir que amamos y que hacemos y que yo aquí estoy y que yo soy el mero primero que estoy, porque a la hora de la hora vas a ser el primero que vas a correr. ¿Sí, sí entiendes? Mejor pidámosle al Señor, porque si de veras estamos, pidámosle que nos dé un espíritu de gracia y de oración, de clamor, de intercesión, que podamos orar, que podamos clamar, que podamos pedir, no de palabras. Todos necesitamos. Pero hermano, si ni siquiera soy bueno para orar por mí, ¿cómo tú esperas que yo ore por ti? ¿Estás aquí? ¿O cuánto tiempo oras por ti o por tu casa? ¿Todas las mañanas? ¿En las tardes? ¿Y en la noche también? ¿3 veces al día? Como Daniel. ¿Esa risa es de que sí o esa risa es de que no oras nada? ¿Sí entiendes? De verdad necesitamos mucha oración. No, hermanos, para pedirte yo que ores por mí, si tú no oras por ti, no creo que lo vayas a hacer por mí. Si a ti que te duele, si tú que tienes la necesidad en tu casa, en tus hijos, con tu pareja, no puedes orar, ¿cómo vas a orar por mí? ¿Sí entiendes? Si por los que amas no eres movido a orar, ¿cómo vas a orar por los demás? Pero cuando Dios nos da ese espíritu de gracia y de oración, nos da ese sentir de orar, cuando somos de verdad obedientes a ese sentir, el Señor te irá poniendo las necesidades, te irá poniendo por quién orar y tú podrás orar con libertad, podrás clamar con libertad. ¿Sí entiendes? Pero necesitamos eso. Pidámosle eso, hermano. Que no digamos por emoción, sí voy a orar, voy a estar clamando. Supliquémosle a Dios que nos dé ese sentir en nuestro corazón. Las cosas que estemos enfrentando que sirvan para orar verdaderamente. ¿Sí entiendes? Si verdaderamente aprecias al hermano, pídele al Señor que tengas esa libertad de orar. Que en todas tus oraciones lo puedas tener presente. Pon tus alarmas antes de ir a trabajar. O sea, antes de irte. Una media hora antes, aunque sea. Y esa media hora que sea para orar. Sí, sí estás aquí. No digas, de aquí yo salgo a las 5 de la mañana, entonces me levanto a las 4:50. Y de aquí que te cambies eso, ni el tiempo te anda ajustando. ¿Sí entiendes? Pon tu alarma una media hora antes de la hora que que te estás despertando ahorita. De verdad.
y aviéntate para el suelo. Ni hagas que vas a orar ahí acostadito, todo envuelto, porque ahí no vas a orar nada. El Señor quiere que temprano le busquemos. Dice que los que temprano le buscan son los que le hallan. Me hallan los que temprano me buscan. ¿Sí entiendes? Entonces, a cada hora que tú vayas a orar, acuérdate y pidamos, clamemos, supliquemos al Señor. Hay mucha necesidad. Que no sean palabras, que no esperemos que ahora seamos nosotros, que supliquemos al Señor. De verdad, si hubiera más oración en todos nosotros, fuéramos una iglesia más fuerte, más firme, más grande, no de número, grande espiritualmente. ¿Sí entiendes? Maestros, porque ya estamos ejercitados en el bien y en el mal. Pero no, cualquier cosa usa el enemigo para fastidiarnos, para estar peleando. Hermano, no ocupas tener malicia, se mira, hay hermanos que no se pueden cruzar y se saludan con un ánimo. Qué bárbaro. Se quieren así apretar la mano fuerte, de que les da gusto verse. ¿Sí entiendes? Un abrazo así de truenahuesos. Nada. Pidámosle al Señor. Pero de verdad necesitamos que nos dé esa gracia. Mira, vamos a leer el 12. ¿Lo tienes? Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, dice, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Mira cómo eran ellos. Y por eso Pablo, cuando leímos en el 11, cuando está pidiendo oración, porque él quiere dice el 11, mira, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Cuando tú sabes, tú has sido agradecido, tú has sabido, mira, cómo ha sido el hermano con nosotros. Aquí Pablo está diciendo, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. ¿Sí entiendes? Cuando en tu corazón tú sabes lo que has estado haciendo, si eres sincero, si es verdad. Dice que con sencillez y sinceridad de Dios, lo que se hablaba, lo que él hablaba, lo que él explicaba, no era con palabras inventadas, con grande sabiduría o cosas que se inventaba, sino con la sabiduría de Dios, dice, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otra cosa de las que leéis o también entendéis. Y mira lo que les dice, y espero que hasta el fin las entenderéis. Que ojalá esto que está escrito lo podamos entender. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, dice, para el día del Señor Jesucristo. En el día que venga nuestro Señor Jesucristo, nosotros seremos gloria de ustedes y ustedes serán gloria de nosotros. Que nuestro trabajo, nuestro esfuerzo no fue en vano y que ustedes puedan decir que tuvieron buenos enseñadores. ¿Sí entiendes? Que por eso alcanzar misericordia. Porque Pablo le dice eso a Timoteo, que enseñe esas cosas y los que las pongan por obra para que sean salvos. ¿Sí entiendes? Si la enseñanza que ustedes han recibido, hermanos, si la retienen, en aquel día ustedes serán la gloria de nosotros. Que la enseñanza la recibieron, que la pusieron por obra y que ustedes como obra nuestra no se quemen. ¿Sí entienden?
sino que se salven verdaderamente. Mira, abre tu Biblia en el capítulo 3. Vamos a leer, gloria a Dios, vamos a leer del 6, ¿lo tienes, hermano? Dice, te voy a leer desde el 4. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Mira, dice el 7. Y si el misterio de la muerte, dice, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? O sea, si en el Viejo Testamento, hermano, la palabra que se les había dado, ese ministerio era con gloria, y si tú has leído cuando Moisés hablaba con Dios y él descendía o salía al pueblo, su rostro resplandecía de la gloria que estaba en él, de parte de Dios, y él tenía que ponerse un velo. Entonces dice, este ministerio, hermano, que es del Espíritu, por eso dice el 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Si aquella predicación, aquella enseñanza era gloriosa, dice que no respecto a esto, o sea, este es más glorioso. ¿Sí entiendes? Si aquellas personas, hermano, respetan o tienen en gran estima a Moisés, que ni siquiera quisieron así aceptar a nuestro Señor Jesucristo, este ministerio de nuestro Señor Jesucristo es de más gloria. ¿Sí entiendes? Dice, pero aún lo que fue glorioso, el 10 una vez más dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria, ¿qué dice? Más eminente. Dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, que es este evangelio. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista, dice, en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, o sea, de los de Israel, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, dice, no descubierto, el cual por Cristo es que para nosotros, hermano, podemos leer fácilmente. Pero ¿sabes qué es tan triste? ¿Qué es tan irónico? Que nosotros que tenemos este privilegio no valoramos al Señor como ellos. Si tú llegas a mirar aún ahorita los judíos, cómo ellos adoran a Dios, cómo ellos se abstienen de muchas cosas para servir a Dios. Tienen tanto celo por las cosas de Dios. Oran y tienen ciertos horarios donde se paran y oran, donde todos dejan de trabajar. Y nosotros que tenemos un ministerio más glorioso que ese, ¿dónde está nuestra gratitud? ¿Sí entiendes? Cuando tú escudriñes y entiendas todas las promesas de Israel,
y cómo es que nosotros alcanzamos misericordia, te vas a quedar sorprendido que tú puedas comprender y mirarte a ti mismo, mirarnos a nosotros mismos, la ingratitud que hay, porque Dios nos ha dado un privilegio más grande, ¿sí entiendes?, que aún a ellos. Claro que no a todos de ellos fueron endurecidos, o no a todos se les... Ahorita vamos a seguir leyendo, ahí dice, muchos de ellos pudieron, o Dios les va a ir dando el entendimiento. ¿Sí entiende? Dice el 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón. No pueden ver, con su corazón no pueden entender. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará y ellos podrán entender. ¿Sí entiendes? Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, ¿somos qué? Mira bien, fíjate lo que va diciendo, somos transformados de gloria en gloria. Sí lo vas entendiendo lo que vamos leyendo. ¿Sí lo entiendes? Mira, hermano, vemos muchos cristianos de muchos años aquí. Y lo que leímos, la verdad no se mira en nosotros. ¿Sí entiendes? Piensa bien, te lo voy a leer. Vamos a tratar de entenderlo. Dice, por tanto nosotros, o sea que tenemos este ministerio del Espíritu, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Somos qué? Transformados. ¿Qué es transformar? Que vas quitando algo, en este caso algo que no sirve, algo que es malo y poniendo algo bueno. Vamos siendo transformados, porque si vamos siendo transformados a la imagen de Él, quiere decir que vamos metiendo en nosotros algo nuevo. ¿Sí entiende? Y por eso dice, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu. Pero como te decía hace rato, si nos estamos mordiendo por todo, si nos estamos peleando, si no podemos, hermano, amarnos entre nosotros, te digo la verdad, ¿cómo yo voy a tener esa esperanza de que aquí hay como 30 guerreros para que oren por mí? ¿Sí entiendes? Todos están dispuestos para estar orando. El deseo lo tienen, diga. ¿Verdad? Pero el deseo no es suficiente. De verdad. ¿Quién ha logrado algo con el puro deseo? Nadie. ¿Tú deseas comer un buen panecito? ¿Qué tienes que hacer para comértelo? O lo vas a comprar o lo cocinas. Pero si no, aunque lo desees, no te lo comes. ¿Sí entiendes? Se tiene que trabajar. Tenemos que ir siendo transformados de gloria en gloria. O sea que cada vez que nosotros vencemos algo en lo espiritual y obedecemos al Señor, nos vamos vistiendo de gloria. ¿Sí entiendes? Y obedecemos más y somos vestidos más. Y cada vez nos vamos pareciendo más a Él. Pero por eso te decía, tenemos muchos años, muchos aquí. Y cómo estamos vestidos, cómo parecemos. Si estás aquí. Mire, hermano, el propósito es para que de verdad crezcamos y que todas las cosas que estamos pasando de verdad obren para bien, donde aprendamos a orar más, aprendamos a clamar, que verdaderamente aprendamos a valorarnos unos a otros. De verdad. No es una emoción, porque los amigos de Job, cuando miraron a Job afligido,
lo hicieron de corazón, pero a los días como que dijeron, no, algo aquí está muy mal porque no pasa nada. Y en vez de ahora ayunar con él y orar con él, mejor ahora comenzaron a amontonar palabras. ¿Sí entiendes? Entonces necesitamos pedirle a Dios que nos dé ese espíritu de gracia y de oración y orar y clamar, y que eso no se nos quite hasta cuando Él venga, hermano. De verdad, porque hay muchas necesidades. Hoy es uno, mañana es otro, pero que estemos preparados. ¿Cómo es que somos renovados? ¿Cómo es que somos transformados? ¿A quién nos parecemos? En verdad vamos de gloria en gloria, porque muchos cantan y vamos de gloria en gloria, pero no es cierto. ¿Sí han escuchado ese canto? No saben ni lo que están diciendo, y lo que sacaron, quien compuso el canto, quizás él lo leyó y lo compuso, pero los demás lo cantan sin saber de dónde lo sacaron. Pero de ahí lo sacan. Pero dice que vamos de gloria en gloria siendo transformados, siendo diferentes, no las mismas personas, no con el mismo sentimiento, no con el mismo deseo. De verdad que te importe tu prójimo, tu hermano, de verdad que puedas orar. No los que estamos solamente aquí, hermano. Hay muchas necesidades. Hay muchos hermanos que están clamando porque están siendo atacados, afectados por el enemigo, y no hay nadie que se pare para orar por ellos. No hay nadie que haga vallado, no hay nadie que clame. ¿Sí entiendes? Y debería de haber en nosotros ese deseo. De verdad, que pudiéramos estar clamando al Señor. Mira, déjate leer un poquito más en el 4, versículo 7. ¿Lo tienes? Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de quién. O sea, mira, si lees desde arriba, este tesoro, este poder, esta gracia, este ministerio, dice el 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Dios ha dado esta palabra que mora en nosotros. Somos vasos de barro. No somos poderosos. No somos grandes seres. ¿Sí entiendes? Dios en su misericordia te puede ungir, te puede llenar de poder, te puede llenar de sabiduría, de gracia, de dones. Pero ahí dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifiesta en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste, en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Estos hermanos, si leímos, fue muy rápido, pero medítalo. Mira lo que ellos padecían, mira lo que ellos sufrían, pero la gracia de Dios, ellos eran, por eso leímos atrás en el 3, eran vasos competentes no por ellos mismos, sino por Dios. ¿Sí me entiendes? Su competencia no proviene de su sabiduría, de su habilidad, de ellos mismos. Dios es el que hace los vasos competentes, ministros competentes. Pero debemos de estar dispuestos para que vayamos siendo transformados, vayamos siendo cambiados, y para que dejemos de estarnos mordiendo o quejando unos contra otros, y para que crezcamos verdaderamente, que dejemos de ser niños. ¿Sí entienden?
que verdaderamente esta palabra, hermano, podamos recibirla, empecemos a clamar unos por los otros, a orar, a velar unos por los otros. ¿Sí entiendes? Porque humanamente, por eso está diciendo, no somos nada. Dios es el que da, Dios es el que fortalece, Dios es el que nos puede dar un espíritu de gracia y de oración. Pidámoselo, clamémosle que nos dé ese espíritu de gracia y de oración, que podamos interceder, que podamos orar. Tú no puedes orar, hermano, ni 5 minutos, 10 minutos y sientes que oraste horas. ¿Sí entiendes? ¿Cómo vas a poder orar? La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo nos va a ayudar a orar como conviene. Pero necesitamos pedirle. Si tú dices que oras 3, 4 horas, si no es el Espíritu Santo, solo estás ahí diciendo palabras. ¿Sí entiendes? Vas a estar recitando un montón de cosas sin entender. Pero en el Señor, si tú le pides, si tú le clamas que recibamos ese Espíritu, lo que oremos, lo que clamemos, va a ser conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí entiendes? Entonces busquémosle, hermano, pidámosle. Aquí Pablo está manifestando que ellos, aún ellos eran vasos de barro, eran solamente instrumentos que no por su sabiduría, por su habilidad, eran ministros, sino que Dios los había escogido. Si tú lees desde el versículo 1, del capítulo 1, versículo 1, Dios mismo, Él está diciendo, mira, déjate lo leo. En el capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos, dice que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo era siervo de Dios, siervo de nuestro Señor Jesucristo por la voluntad del Padre. Entonces, tú necesitas entender que le necesitas. Nosotros no somos nada y no podemos hacer nada con nuestras propias fuerzas. Si no es la gracia de Dios para orar, para que nos dé la habilidad para obedecerle, para servirle, tú puedes esforzarte mucho para obedecerle, no lo lograrás. Necesitas la gracia del Señor, de verdad. Tú puedes esforzar y decir, sí, yo lo voy a hacer, voy a luchar. Si no es el Señor ayudándote, tu esfuerzo no es nada, de verdad. Podrás resistir los ataques por un tiempo. Por eso es que es necesario que aprendas lo más pronto posible a depender de Dios, a depender de su fuerza, de su habilidad, de su sabiduría. Porque la gracia, ¿sabes qué es gracia? Si tú investigas qué es gracia, son cualidades que tiene cierta persona para hacer algo, cierta habilidad. ¿Sí entiendes? Tú has escuchado personas que dicen, este tiene gracia para cantar, este tiene gracia para hablar, este tiene gracia para hacer esto, tiene gracia para hacer lo otro. En lo espiritual ocupamos la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, Él tiene la habilidad para todo. Él tiene la fuerza, tiene la sabiduría, tiene el poder. ¿Sí entiendes? Necesitamos por eso de la gracia de Dios. ¿Sí estás aquí, hermano? Piensa en esto, ya te voy a dejar con esto nada más. Pidámosle al Señor, porque es lo que necesitamos de su gracia, de su habilidad. ¿Sí entiendes? De sus cualidades, para que podamos vencer. No somos suficientes, no somos capaces, pero Él nos hace capaces. ¿Sí me entiendes? En Él podremos lograrlo. Si tú no te apuras a aprender a depender de su gracia, te vas a quedar en el camino. De verdad. Entonces esforcémonos. De verdad, oremos, hermano, por esta necesidad que estamos teniendo. Pidámosle al Señor que nos dé, que nos despertemos, hermano, para orar, para clamar, que no nos olvidemos. Pero de verdad, haz tú en tu corazón
un pacto o una petición a Dios, porque si te digo que si vas a orar, vas a decir que sí. Y a lo mejor si quieres, no estoy diciendo que no quieras. ¿Sí me entiendes? Pero sin la gracia de Dios no vas a poder hacerlo. ¿Sí entiendes? Te voy a dejar con esto, que el Señor te bendiga.